gracias a los auspicios de intervención de Pamela. Así que para no demorar el inicio, vamos a hacer lo siguiente. Por normativa de la Universidad de Monterrey, tengo que leer un disclaimer para que los que están presentes aquí autoricen a que se pueda grabar esta exposición, que después va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Así que lo voy a leer y una vez que lo haya leído, va a comenzar la grabación, que creo que ya está en funcionamiento. Así que leo primero el disclaimer y después le damos la bienvenida a todos. Al ingresar a la presente conferencia, Propiedad Territorial Indígena y Sistemas de Registración de la Propiedad, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrían ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey. También podrá ser difundida por la UDEM para fines administrativos y otros relacionados con la promoción y capacitación. El acceso al material y contenido de la presente conferencia virtual no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones aquí expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Así que bueno, leído este disclaimer y si estamos todos de acuerdo, entonces les pido por favor a todos que apaguen el micrófono para no interferir en el sonido y que se identifiquen con nombre y apellido para que podamos hacer los certificados. Y les damos la bienvenida a todos los presentes en esta reunión. Hay un nutrido grupo de profesores, de investigadores, de estudiantes, de historia del derecho y de derecho, de Argentina, de muchos lugares de Argentina. Tenemos gente acá de Estados Unidos, de España, de México, de Ecuador, de Brasil, de todos lugares, y les damos la bienvenida a todos en esta penúltima conferencia de este ciclo académico. Así que bienvenidos todos y vamos a pasar ahora a presentar al primer expositor. La mecánica de esta actividad, en la que van a participar 3 expositores, será que van a hablar 15 minutos cada uno, finalizados los cuales vamos a hacer un corte de 10 minutos para descansar sin abandonar la plataforma, es decir, en todo caso, apagan la cámara y a los 10 minutos la conectan de vuelta para no tener que admitirlos a todos de vuelta. Y luego comienza la segunda etapa de comentarios, preguntas y todo lo demás. Así que voy a comenzar con las presentaciones. Sergio Núñez, te veo ahí con la mano levantada. ¿Estás técnicamente en condiciones? ¿Nos escuchás y podés hablar? No te puedo creer. ¿No tenés activado el micrófono? Bueno, vamos a tener que alterar el orden entonces. Estaba previsto que Sergio Núñez fuera el primer expositor, pero hasta que no solucione su problema técnico, vamos a tener que seguir con el expositor siguiente. Mientras tanto, vamos a ver si podemos solucionar el problema técnico. Entonces, Fernando, vamos a presentar entonces a Fernando Mayorga García. Es abogado de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, y doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Navarra, España. Es autor de numerosas publicaciones, la mayoría dedicada al estudio de la historia de la propiedad territorial indígena en Colombia.
En la actualidad es secretario de la Academia Colombiana de Historia. El tema sobre el que va a exponer el doctor Mayorga es la historia de la propiedad territorial indígena en Colombia. Fernando, bienvenido, la plataforma es tuya, adelante. Bueno, lo primero, mi obligado reconocimiento por la iniciativa del instituto, ahora presidido por alguien de mi generación, con quien tenemos gratísimos encuentros en la universidad, en la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel Abazo, va un abrazo. Para Viviana también, están haciendo un equipo formidable, los quiero felicitar. Ustedes en muy corto tiempo se han posicionado muy bien, logrando un espacio pues que en últimas nos beneficia a todos. No quiero dejar pasar, y perdónenme los que no conocen el grupo pequeño al que me refiero, no quiero dejar de saludar a José María Díaz Couselo, a quien veo también muy atento, y a los otros colegas argentinos, a Sandra, que está en Berna, Suiza, que se quiso sumar, y algunos de mis amigos más entrañables de Colombia. Este tema realmente es definitivo para poder entender lo que está pasando hoy en Colombia. Ustedes saben que tuvimos un proceso de paz recientemente, un proceso de paz que ha sido cuestionado por muchos, aplaudido por otros tantos, pero quiero decirles que el primer punto del acuerdo de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno, firmado a finales del año 2016, es el punto agrario. Se reconoció, tanto por parte del Estado colombiano como la guerrilla, que en el tema agrario Colombia tiene una asignatura pendiente. Y dentro del tema agrario, la propiedad territorial indígena es tal vez la parte más importante de esa asignatura que se tiene pendiente. De suerte que esto que les digo quiere decir que el tema de la propiedad territorial indígena en Colombia no es una reflexión teórica, abstracta, como muchas de las que hacemos nosotros los juristas. Ahora oí alguna mención a la Inquisición, que me parece pues que estudiarla es muy importante, y hago la contraposición. Al estudiar la propiedad territorial indígena, nosotros estamos estudiando un tema caliente para resolver los problemas agrarios actuales colombianos. En el auditorio veo que está María Cecilia Velázquez. María Cecilia es profesora de la Universidad del Cauca y de la integrante de la Academia de Historia del Cauca. Y Cauca es hoy el epicentro del problema indígena colombiano. No quiere decir que solo haya indígenas en el Cauca, no. Hay indígenas en todo el territorio nacional, hay zonas que apenas han sido tocadas por Occidente, por lo menos 3 departamentos de la Amazonía colombiana apenas han sido tocados por Occidente, pero el Cauca fue una región que fue tocada por la presencia occidental desde el mismo siglo XVI. De suerte tal que encontramos en el Cauca el teatro de lo que se está viviendo hoy en Colombia. A mí me acaba de llegar una entrevista hecha hace 15 días por uno de los mejores periodistas colombianos, que logró entrevistar a un disidente de las FARC que está en las montañas del Cauca. Y esto les dice a ustedes que si tenemos indígenas, tenemos guerrilla, hoy estamos hablando de un tema muy importante. ¿Cómo manejó la legislación hispánica el tema de la propiedad territorial?
Muy rápidamente vamos a decir que reconoció dos espacios: el espacio de las ciudades de españoles y el espacio dedicado a los indígenas, a sus organizaciones territoriales, que en Colombia se llamaron resguardos. Nosotros tenemos pues resguardos indígenas en las zonas a las que llega la corona castellana, que no son más del 15 o 20% del territorio colombiano. Ojo, esto quiere decir que en 1810, cuando empiezan los procesos de independencia, apenas el 15% del territorio está ocupado, dijéramos, por el derecho hispánico, lo cual lleva a decir que las colonizaciones y avances colonizadores de los siglos XIX y XX son los que apenas están logrando copar el 85% del territorio. Entonces, esta regulación indiana le llega al 15% del territorio. ¿Y cómo le llega? Ya lo dije, respeto a la propiedad territorial indígena. Los visitadores, oidores de la audiencia, van señalando territorios donde se concentran, donde se resguardan los indígenas, territorios que son de su propiedad. Esto es lo más importante que hay que decir hasta 1810. Ya para los indianistas de otros países, para los historiadores del derecho de otros países, lo que viene sí es completamente nuevo. ¿Cómo reguló la nueva república el tema de la propiedad indígena? Yo diría, para que ustedes tengan grandes trazos, que la república intentó por todos los medios acabar la propiedad territorial indígena y llevarla a formas de propiedad, a las formas de propiedad individual de ese famoso código de 1804 que nosotros vinimos a adoptar a mediados del siglo XIX. Pregunta, ¿se logró dividir la totalidad de la propiedad territorial indígena en Colombia? La respuesta es no. En algunas partes sí, en otras no. En el sitio donde yo vivo, cerca a Bogotá, había numerosas comunidades indígenas que hoy sobreviven en pedazos de lo que es hoy Bogotá. Cuando uno dice Bosa, Usaquén, Usme, Engativá, que son pedazos de la ciudad, Bogotá está dividida en 20 pedazos que se llaman localidades, ahora se me fue la palabra. Varias de esas localidades fueron en su momento resguardos indígenas, por lo menos la mitad de ellas. Esto quiere decir que en el centro del país, la división de la propiedad territorial indígena, ideario de la naciente república, se consiguió con más o menos éxito y muy rápidamente. Otras regiones, como el Cauca, tuvieron amplias dificultades para lograr esa división territorial. Hablando con expertos del mundo de la geografía, me dice Fernando, las normas ordenaban que la división se hiciera por agrimensores no había o eran poco expertos, etcétera, de suerte tal que esa división en ciertas regiones del país no se consigue del todo. Una de esas regiones es el Cauca. El Estado Nacional va a intentar la división de la propiedad territorial indígena entre 1820 y 1940. 120 años de intentos de liquidación de la propiedad territorial indígena. ¿Por qué paro en 1940? Porque tanto para los mexicanos como para nosotros los colombianos y para toda América Latina, es muy importante recordar ese congreso, el primer congreso indigenista interamericano celebrado en México en el año 1940. Ahí hay un renacimiento de lo indígena. Curiosamente, ese año se dicta la última disposición republicana para acabar los resguardos indígenas. O sea que el año 40 es para nosotros un parteaguas, tanto para atrás como para adelante.
Entonces, a partir de ese momento, lo que se va a hacer es constituir resguardos nuevos. Se crea un instituto colombiano de la reforma agraria. Miren, estoy hablando del año 61. Del 40 al 61 pasaron 21 años, pero fueron años muy turbulentos en nuestra historia jurídica, y lo que se van a constituir son resguardos nuevos. Entonces, ¿qué tiene hoy Colombia? Comunidades indígenas en zonas donde no ha llegado el Estado. Esas zonas para mí son muy importantes, porque necesitamos que el Estado colombiano entienda lo que yo estoy diciendo aquí, para darle a estas comunidades un estatus de protección rápido e inmediato. Son en últimas las comunidades que están protegiendo las selvas de la Amazonía colombiana, que junto con la Amazonía brasileña, peruana y boliviana es uno de los pulmones del planeta. Por otra parte, en la zona andina se están constituyendo resguardos. Y viene el problema de los resguardos de origen colonial, donde los indígenas le dicen a los terratenientes: donde usted está asentado es tierra mía. Y los terratenientes dicen: nosotros tenemos un título registrado que hay que hacer respetar. Ese es el conflicto. Y para muchos de ustedes que no me conocen y otros que son amigos míos, les cuento la primicia. De Asocaña, que es la Asociación Colombiana de Cultivadores de Caña, que son extensiones grandes para cultivar caña, me buscaron para que los asesorara en su litigio con los indígenas. Y yo les dije: María Cecilia, les hago la siguiente propuesta. Nómbrenme árbitro, ustedes los cañeros y los indígenas. Ustedes pagan el 95% de mis honorarios y los indígenas el 5%. Pero yo no voy a asesorar a ninguna de las partes. Lo que voy a buscar es hacer un arbitramiento histórico largo, donde miremos las normas notariales, registrales, desde siempre, para encontrar una solución a un problema muy complicado, porque este problema en Colombia hoy se está resolviendo a base de tiros. Y María Cecilia no me deja mentir. Entonces, qué interesante que desde el saber nuestro, Eduardo, Romina, Ezequiel, José María, María del Rosario, Graciela, desde el saber nuestro del derecho indiano, estamos trayendo categorías al derecho republicano para resolver problemas del presente. Eso es lo interesante de lo que yo estoy haciendo. Cuando a mí me dicen ustedes, historiador del derecho, mis amigos que están en tribunales de arbitramiento importantísimos, yo salí de una universidad que es la del Rosario, que es una universidad de élite y de prestigio. Estudié 5 años con un señor que después llegó a ser presidente de la República. Lo que yo les digo, no. Las categorías históricas nos van a dar elementos para resolver problemas calientes de la sociedad colombiana contemporánea. Y en ese sentido, señores historiadores, les quiero decir lo que ustedes están haciendo, y sobre todo a los alumnos más jóvenes, los alumnos mexicanos de Monterrey, donde no he tenido el gusto de ir, pero espero que me inviten muy pronto. Yo he sido asiduo desde de la Ciudad de México y de Puebla. Sí hay elementos que le podemos dar a la sociedad contemporánea, traídos desde la historia del derecho para la solución de problemas y conflictos muy delicados. Yo no me quiero extender más, quiero ser respetuoso de las normas impuestas por nuestra seria coordinadora, y yo lo dejaría por ahora en este punto. Obviamente creo que lo más importante de esta charla es, más que lo que digamos cada uno de nosotros, son el debate que se suscite después. Quiero también indicarles que aquel que quiera
en extenso esta intervención. Yo acabé de presentar mi libro sobre datos para la propiedad territorial indígena en el suroccidente colombiano. Lo presenté en un espacio que para mí era un reto, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, donde hay mucha gente de izquierda muy dura y muy interesante, buscando ver el país desde otra óptica. Tengo una grabación de 1:20. El que quiera se la mando con todo el gusto del mundo. Viviana, sentite libre de darle mi teléfono al que lo pida, con todo el gusto. Lo que sabemos es para todos, y al que le sirva, gracias a Dios, así será. Entonces, pues aquí lo dejo y quedo listo para el debate y para la charla del final. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Seguramente va a dar espacio para muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, y muchísimas gracias también por tu ofrecimiento. Vamos a ver ahora si Sergio Núñez. Sergio, ¿nos escuchás? ¿Te pudiste conectar? Parece que no. Bueno, si no, vamos a seguir con Pamela y después vamos a tratar de ver si Sergio puede resolver sus problemas técnicos. No nos había pasado nunca, alguna vez nos tenía que pasar, lamentablemente. Llegamos hasta el final, impecable, pero bueno, sucede, son cosas que pasan. Bueno, permítanme entonces tener el honor de presentar ahora a nuestra siguiente expositora, que es Pamela Alejandra Cacha Villani. Es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba. Y sus estudios e investigaciones la han llevado ahora a residir en México, donde es profesora titular e investigadora de la Universidad de Monterrey y es candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT de México. Sus temas de investigación están relacionados con la codificación civil, la propiedad decimonónica, el registro de la propiedad y comunidades indígenas en la provincia de Córdoba, Argentina, a finales del siglo XIX. Por eso, el tema sobre el que va a exponer hoy es repensar los registros y los sistemas de registración de la propiedad siglos XIX y XX. Pamela, muchísimas gracias por estar acá. De vuelta te agradezco por el apoyo para que esta charla se pueda dar con la plataforma de la Universidad de Monterrey y no estemos tan urgidos con el tema del tiempo. Y te doy la bienvenida al Instituto de vuelta y te cedo la plataforma. Vale, perfecto. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecerles a las autoridades del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho por la invitación y por la colaboración en este evento conjunto, especialmente a la doctora Kluger por su gestión, por todos los mensajes que nos hemos estado mandando, y también a los doctores Mayorga y Ruiz Díaz por sus interesantes presentaciones que vamos a poder escuchar. Y también por mi parte, hay varios puntos en los que coincido con el expositor anterior, especialmente por la importancia que tiene el análisis histórico-jurídico en cuestiones del presente. Y yo creo que este es un capital que tenemos que saber, digamos, explotar y demostrar la importancia de la reflexión histórico-jurídica, tanto para los operadores del derecho, como también para los estudiantes de la carrera de Derecho, para que puedan ver en él una forma de razonamiento complejo que nos puede permitir abordar las demandas del presente. Y como les decía, y como bien comentaba Viviana hace un ratito, mi idea es repensar los registros de la propiedad y los sistemas de la registración a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Especialmente esta reflexión está motivada por la problemática que estamos tocando en estas tres presentaciones diferentes, ¿no? La problemática en torno a la tierra para los pueblos originarios, en otros momentos para las comunidades indígenas. Entonces, la idea de repensar estos temas está siendo marcada, como bien señalaba Fernando, por el presente.
es el mismo presente que nos está interpelando a repensar las categorías jurídicas. Y en este sentido, creo que resulta muy ilustrativo tener en cuenta el artículo 11 de un proyecto de ley que se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina. Es un proyecto de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, en el que expresa que a los fines de la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, las provincias deberán crear un registro especial adecuado a los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito de los catastros provinciales e inmuebles con participación efectiva de los pueblos indígenas. Entonces, del tenor del artículo de este proyecto de ley, se advierte que los registros actuales no son adecuados para instrumentar la propiedad comunitaria indígena y que en su integración no hay una participación efectiva de los pueblos. Esta temática es una temática que está muy palpable en el presente. Hace unos meses tuve la posibilidad de participar con el Colegio de Registradores de España y la Agencia de Cooperación Internacional Española en un seminario que hemos estado dictando vía Zoom en Santa Cruz de la Sierra, en donde justamente el seminario era los registros de la propiedad y la protección de las tierras indígenas en Latinoamérica. Y la verdad que fue una experiencia muy fructífera porque la historia del derecho tiene mucho para decir y tiene mucho para reflexionar. Entonces es interesante ver cómo el derecho del presente, desde los textos normativos, se muestra como muy permeable a intentar tener un diálogo con otras formas de relacionamiento de las personas con la tierra. Pero es importante también señalar que este derecho del presente, que da cuenta de la necesidad de ese diálogo, nos invita a repensar los enfoques tradicionales sobre el registro de la propiedad desde una perspectiva crítica. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué estos registros no fueron capaces de acoger este tipo de propiedad. Y respecto de esta situación de los derechos de los indígenas y en cuestiones de tierra, Thomas Dube tiene un interesante artículo en donde él hace una referencia al final y justamente plantea que los indígenas fueron los grandes perdedores en el contexto de los procesos de construcción estatal, de los registros de la propiedad, de las nuevas leyes en esta materia y en todas las políticas de asentamiento, porque toda esta nueva normatividad en la configuración del Estado dejó márgenes muy limitados y reducidos para las comunidades indígenas. Si nos damos cuenta, tanto el escenario del pasado como del presente, en cuestiones indígenas de territorio y propiedad, es un escenario extremadamente complejo. De ahí la necesidad de un enfoque crítico y de repensar los registros de la propiedad más allá de los textos normativos. En ese sentido, hace unos días estuve en una experiencia en Chile, en un workshop internacional sobre propiedad, y planteé nuevamente esta idea. El tema del registro de la propiedad es un tema que está pendiente en la agenda de la historia del derecho argentino. Personalmente, durante mi etapa como doctoranda, tuve la posibilidad de percatarme de esto, de que hay una necesidad de reflexionar, especialmente por el complejo contexto que implica el escenario federal argentino. Entonces, debido a esta falta de estudios sobre los registros, tenemos como primeros instrumentos para empezar a ahondar en su historia los apartados históricos de los libros de derecho de propiedad, ya sea derecho de bienes, derechos reales, o directamente en la materia registrada. Pero el problema es que esta bibliografía está insertada en una discursividad bastante ahistórica, teleológica, acrítica, que lo que termina generando es una imagen muy forzada y una genealogía de los registros de la propiedad que no tiene que ver con el contexto de producción de los registros. Y son abordajes que están mirando y entronizando la idea de la seguridad jurídica, de la modernidad en torno a estas nuevas formas de conocimiento, de medición de la tierra, y no permiten superar esa visión. Entonces aquí yo creo que el análisis histórico-jurídico crítico puede superar el análisis de la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y puede advertir algo muy interesante, que es la impronta colonial de estas figuras. Detrás de los registros de la propiedad hay un discurso colonizador. Y en este sentido hay dos autoras que han estado realizando estudios muy interesantes para diferentes ámbitos. En el ámbito de Australia, Sarah Keenan tiene un interesante estudio sobre
las consecuencias de la implantación del sistema Torrens para los indígenas, y Elisabetta Felgenman-Espina tiene un debate muy interesante sobre cómo África fue utilizada como una especie de laboratorio para experimentar con normativa registral. No me quiero detallar mucho en estos estudios, pero sí quiero tener una cuestión, sobre todo el estudio de Keenan, porque lo quiero retomar en un momento para hablar sobre el sistema Torrens y su circulación en Argentina. Y para saber si en Latinoamérica hay otros colegas que tengan información sobre este tipo de circulación de este sistema. La autora analiza los efectos temporales y raciales del sistema de registración de la propiedad en Australia y trata de indagar sobre los efectos a futuro del sistema. Y lo que ella termina descubriendo es que en un espacio temprano colonial, lo que sucede es que el sistema Torrens, por un sistema de seguro que tiene el propio sistema en sí, termina generando títulos que ella llama limpios y frescos, que borran cualquier tipo de relación con su predecesor al momento de ingresar en el sistema. Entonces este sistema produce títulos que rompen con su pasado. Y este efecto que tiene este sistema justamente es que borra las historias que están detrás de estos títulos. Toda historia que no logró plasmarse en la inscripción de los registros es, digamos, como eliminada, no recibe ningún tipo de protección legal y queda en una situación de precariedad. Y evidentemente el sistema Torrens requiere una especie de pequeño proceso previo antes de la inscripción en el registro, y justamente es en esta etapa previa de registración donde los indígenas pierden su derecho sobre la tierra. Entonces este sistema es muy importante, obviamente que requiere un estudio cuasi dogmático de lo que implica el sistema per se, pero esto lo quiero tener presente porque durante mi etapa de investigación del doctorado, el sistema Torrens circulaba en Argentina a finales del siglo XIX. Y hasta que no di con ciertas fuentes que me marcaban esta relación entre sistemas de propiedad y la cuestión de la propiedad de la tierra de los indígenas, no era una variable que la tenía presente. Y como les decía, Elisabetta lo que hace en su estudio es estudiar cómo Europa en África utiliza este espacio para experimentar con normativa registral que no la va a trasladar de la misma manera y la va a aplicar después en Europa, sino que se utiliza África como un espacio de investigación, sí, como un laboratorio, sin tener en cuenta que en estos espacios hay grupos humanos que tienen una relación diversa con la tierra que no tiene el mismo sustrato que las categorías europeas. Entonces, teniendo en cuenta que ya hay estudios que marcan la relación entre registros de la propiedad y un orden colonial, quiero tener en cuenta el trabajo de Roger Merino, que él tiene un abordaje muy interesante y que creo que es importante para repensar los registros de la propiedad y su estudio en América Latina, especialmente por lo que nos está indicando el presente. Entonces, en este punto voy a tomar algunas ideas de Roger Merino que para mí son muy interesantes. Primero, lo que marca es que tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas, críticos y críticas cuando trabajamos cuestiones de propiedad. Especialmente porque tenemos que preguntarnos que las categorías que nosotros y nosotras empleamos como juristas, como historiadores, no siempre son válidas para los pueblos o las comunidades indígenas. Esto implica, y eso lo dice Roger Merino de manera muy directa, que la crítica sobre la colonialidad de las categorías tiene que empezar incluso con las categorías legales castellanas. Yo creo que esto abre el espacio al diálogo con investigadores e historiadores del derecho de comunidades indígenas que están haciendo trabajos muy interesantes y que vienen a dar cuenta de esto y decir, cuidado, que tanto las categorías del presente como las categorías del derecho indiano, del derecho colonial, no reflejan lo que nosotros consideramos como relaciones con la tierra. Entonces yo creo que esto es algo muy importante y que tenemos que tenerlo en cuenta para incorporar una serie de bibliografía y de debate intelectual que por mucho tiempo no ha sido incorporado. Otro punto que marca Merino, que para mí es muy interesante en esta agenda descolonizadora,
es apartarnos del enfoque económico. Por eso me parecía interesante esto que decía Fernando, que estuvo en la Facultad de Economía, porque muchas veces cuando se ve el análisis económico de los derechos de propiedad, se piensa directamente en la seguridad jurídica, ¿no? Y en la creación de los mercados de tierras, y en la seguridad y circulación de los bienes inmuebles. Pero Merino hace una referencia que es muy cierta. Estos valores de la seguridad económica no agotan la realidad latinoamericana. Si miramos los discursos en torno a la seguridad jurídica, vamos a ver que son discursos que están bien direccionados a un porcentaje de la población. Y hay una referencia muy interesante que en este evento que les comentaba del martes pasado, un colega mexicano, José Neri, dijo algo muy interesante, que en México los indígenas no veían en el registro una seguridad. Yo creo que eso es muy interesante para tenerlo en cuenta nuevamente. El parámetro y la idea de seguridad jurídica no es una categoría universal que podamos, digamos, explayarla en Latinoamérica. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de esta diversidad que tanto nos caracteriza. Entonces, yo en mi pequeño estudio de doctorado también me di cuenta de eso. En las comunidades indígenas que el gobierno logró dividir la tierra, no se llega a la registración, por cuestiones del derecho de fondo, pero hay una cuestión de cómo los indígenas ven a los registros, que eso yo creo que es algo interesante para debatir. Entonces, en esta agenda de decolonización que va marcando Merino, hay otro punto que él toca y que creo que es muy interesante, que tiene que ver con las ideas de la modernidad y legalidad aplicadas al ámbito de la propiedad, lo que nos lleva a la codificación, ¿no? A la visión de esta propiedad creada a partir de los códigos civiles. Y como todos sabemos, estos códigos no hablan de ciertas categorías. En muchos códigos el indio es invisibilizado, al igual que sus formas de propiedad. Entonces, un montón de conceptos jurídicos, legales, del derecho indiano, empiezan a quedar marginalizados del vocabulario legal en el que se forman los operadores jurídicos del siglo XIX, pero también nosotros sabemos que ese tipo de categoría jurídica tal vez desaparezca de los códigos, pero sí existe de facto, se encuentra. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que tenerlo pendiente, porque no podemos agotar el estudio de la propiedad a los códigos, por una razón muy interesante. No todos los códigos abrazaron los registros de la propiedad. Entonces, si pensamos meramente propiedad a partir del código, van a quedar muchos ámbitos sin tocar. Y especialmente porque la idea de la codificación en escenarios federales, como es el argentino, requiere para un completo manejo de la problemática un estudio local. Y esto creo que es muy importante tener en cuenta. El análisis de lo local se vuelve nuevamente clave para comprender los diferentes problemas en torno a la propiedad. Entonces, en esta idea que Merino nos marca, esta idea de la codificación también, que tiene que ser repensada, porque en la codificación se ve obviamente una especie de solución, de cambio normativo, pero nosotros sabemos que ese proyecto no siempre pudo concretarse. Entonces la historia del derecho, como se da cuenta de que los códigos seleccionan en su construcción abstracta determinadas categorías que son relevantes para un modelo de Estado nacional, un modelo de economía. Entonces, la historia del derecho crítica puede valerse y circular fuera de los límites de la normatividad legal y darse cuenta y dar cuenta de esa realidad que queda fuera de los códigos. Entonces, ahí vamos a poder encontrar, evidentemente, un montón digamos, de fuentes que nos van a permitir recuperar cuál es la visión, cuál es la problemática en torno a este tipo de propiedad. Y dentro de los últimos puntos que Merino toca en esta agenda, y es que es muy interesante, que viene de la mano con esta cuestión colonial, tiene que ver con la circulación de los saberes en torno a los registros de la propiedad y de esta idea modernizadora. Porque muchas veces se emplean los diferentes modelos que fueron receptados sin dar cuenta del papel colonizador implícito en estos registros y las consecuencias. Entonces Merino advierte nuevamente que la circulación de los sistemas y de registración de la propiedad vienen de la mano de ciertas élites profesionales
que ya sea a través de estudios, de viajes, han tomado contacto con modelos foráneos de una forma para justificar un cierto modelo, pero sin dar cuenta de las consecuencias que puede tener en los ámbitos específicos de aplicación. O sea, sin evaluar estas ideas puestas digamos, en el lugar. Entonces, podemos ver mucha circulación, podemos ver muchos proyectos de ley, diferentes fuentes para abordar la circulación del sistema Torrens, del Grundbuch, pero lo importante es tener en cuenta cuál es la perspectiva, ¿no es cierto? Entonces acá están las ideas de la recepción legal, de los trasplantes legales, de la traducción jurídica, y yo me quedo para poder comprender mejor el rol del receptor de este modelo, y nuevamente recalcando la importancia del análisis de lo local, con la idea que, digamos que he trabajado durante mis años de doctoranda y de postdoctoranda en el Max Planck, que plantea Dube, justamente la importancia de la traducción en el ámbito de lo normativo, de lo jurídico, pero dando cuenta de la producción de los significados que tienen en los ámbitos locales. Lo que nos va a llevar a indagar cómo se dan estos procesos de apropiación, donde no hay una mera recepción pasiva, sino que hay una resignificación de los conceptos en los contextos de producción. Entonces yo creo que esto es muy importante para dar cuenta de la particularidad que implica el estudio de la historia del derecho latinoamericano. Entonces la idea en esta charla es más o menos ver si en los diferentes ámbitos ustedes advierten esta circulación de estos modelos, pero también ver si estos modelos siempre han sido estudiados digamos, a los fines de un análisis sobre la seguridad jurídica y si hay algún tipo de estudio que trabaje los registros y su relación con la problemática indígena. Este tipo de análisis evidentemente demanda una labor muy exigente en cuestiones de fuentes, porque ya sabemos que en los códigos no vamos a encontrar la recepción de este tipo de propiedad, y si el código es el que regula el registro, tampoco vamos a encontrar mucha información en los registros. Por mi parte, y para ir cerrando mi presentación, quiero compartir una pequeña experiencia y hallazgo que tuve y que me motivó a mí pensar que tengo que repensar los registros. Durante mi doctorado me topé con la idea del sistema Torrens circulando en Argentina a finales del 19 y comienzos del 20, ya sea por proyectos de ley, tanto a nivel nacional como provincial, y me topé con Ernesto Quesada, ¿no?, quien sostenía que cuanto antes se llegue a la implementación de la reforma actual del régimen inmobiliario sobre la base del sistema Torrens argentino, que él lo denomina así, él sostiene que más rápidamente se habrá consolidado la prosperidad de la República. Entonces, a través de este tipo de referencias me di cuenta de la circulación, pero hubo otro tipo de fuentes que me permitieron ir más allá de esta idea de la seguridad. Y estas fuentes fueron tesis doctorales presentadas en la Universidad de Córdoba por juristas que aspiraban a su grado de doctor y que justamente estaban analizando la implantación del sistema Torrens en Argentina. Y el punto más interesante es la tesis de Horacio Carballo, que en 1912 se refiere directamente a la situación de Australia y a la situación de los indígenas. Y él pone y hace énfasis de que la riqueza en Australia está estancada porque está en poder la tierra de los aborígenes, con el suelo inculto, y que todas sus riquezas se mantuvieron inexplotadas hasta que llegó la ley Torrens. Entonces esto me parece muy interesante para tener en cuenta, porque hay evidentemente, y esto ya lo señala Keenan en su estudio reciente, de la repercusión que tiene la registración para las comunidades indígenas, pero en la circulación de este modelo, la idea de la relación entre digamos, los indígenas y el estado de falta de explotación y el cambio que generarían estos registros de la propiedad es considerado. Entonces, para concluir esta pequeña reflexión, yo quisiera señalar que la invisibilización de la propiedad indígena frente a los registros es un punto que demanda un análisis que considere la colonialidad implícita en las categorías jurídicas y legales, como también el impacto y las consecuencias de un enfoque meramente económico. Y creo que en este punto es muy interesante el diálogo con colegas que ya han visto en otros ámbitos la idea de la colonialidad
de la mano de los registros de la propiedad. Entonces, creo que este tipo de análisis puede lograrse desde la historia del derecho con un enfoque crítico y que permita advertir que los registros solamente brindaron seguridad jurídica para determinadas relaciones jurídicas con la tierra, mientras que otras permanecieron marginalizadas hasta el presente. Y es justamente el presente, con sus discusiones y con sus instrumentos normativos, que nos demandan la creación de registros que permitan ver más allá de las categorías legales europeas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Seguramente esta exposición va a dar origen a muchísimos comentarios y preguntas, porque está llena de interrogantes y de puntos de partida. Quería informarles que lamentablemente el doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz no hubo forma de que se conecte. Acá soporte de la universidad lo ayudó, pero no hubo manera, así que lamentablemente no vamos a contar con su exposición. Cualquier cosa, él está a disposición de todos para hacerle llegar el material que tenga sobre este tema, así que cualquier inquietud me la pueden hacer llegar a mí. Así que si les parece bien, podemos abrir a partir de ahora un espacio de comentarios y de preguntas a las consideraciones de Fernando Mayorga y de Pamela Cachavilani. Les pedimos, por favor, como siempre, que usen el dispositivo de levantar la mano que está debajo de la lista de participantes, donde están los 3 puntitos. Hay una opción para levantar la mano y hay una opción para bajar la mano cuando la persona a la que preguntan ya contestó. Así nosotros tenemos registro de que no sigue existiendo una pregunta. Bueno, el doctor Abad solo pidió la palabra, pero como nosotros somos buenos anfitriones y como son las normas de la casa, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Fernando Martínez Pérez, a quien le doy la bienvenida. Fernando, estoy muy contenta de verte después de tantos años, me alegro que estés muy bien. Fernando Martínez es profesor de Historia del Derecho en España. Si querés presentarte, les pido a cada uno que cuando pregunte diga nombre y apellido y de dónde es. Así que, Fernando, un gusto tenerte acá y te doy la palabra para que hagas la pregunta concreta y al expositor también que por favor conteste concreto. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad de encontrar a grandes y viejos amigos después de tanto tiempo. Bueno, ya me ha introducido mi querida amiga Viviana. Soy Fernando Martínez, profesor de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y últimamente dedicado a cosas también de Historia del Registro. Un placer encontraros a vosotros y mi más sincera enhorabuena no solo por estas intervenciones tan maravillosas, sino por este esfuerzo que habéis desarrollado desde marzo para hacer algo que realmente bello, realmente entusiasmante, ¿no? No quiero agotar más tiempo en esta presentación y yo haré preguntas muy cortas y muy claras, tanto a mi colega y amigo Fernando Mayorga como a Pamela Alejandra, que nos hemos conocido o que nos hemos presentado vía email momentos antes o horas antes de esta intervención. Voy a hablar un poquito de mi libro, porque yo mañana sale a la luz un libro que lleva el título Posesión, Dominio, Registro, Constitución de la Propiedad Contemporánea en España 1861-1944. Es una historia del registro de la propiedad en España. A partir de ahí, simplemente lanzo la tesis y también la pregunta. Y para ello me sirvo primero de la intervención de Fernando Mayorga, al que felicito por esa vinculación entre las categorías del pasado y cómo pueden aprovechar al presente. Siempre hay que tener cuidado, pero la historia del derecho puede servir para dilucidar
o para poner el foco en determinados problemas. Hoy por hoy en España el problema no es de registro de propiedad indígena. Hoy por hoy en España el problema que tenemos día sí y día también, sale de vez en cuando en los periódicos, es el del enjuiciamiento de las inmatriculaciones que de los bienes de la Iglesia se han producido en los últimos años a partir de su consideración, a partir de que la Ley del Suelo española de 1998 levantó la posibilidad de inscribir templos. Igual os ha llegado o sois conscientes o tenéis noticia de esta gran polémica que tiene que ver con una inmatriculación de 40.000 bienes que ahora el registro de la propiedad tiene que revisar uno a uno. Bueno, esto es un ejemplo más de cómo una historia del registro de la propiedad, porque ahora los juristas, y no solo los juristas, los legisladores tienen que meterse a estudiar normas del siglo XIX y a revisar la política desamortizadora española en a lo largo del siglo XIX, ¿no? A lo que vamos a colaborar algunos, espero. Bueno, directamente lanzo las preguntas. Tienen que ver, primero, con la utilización de las categorías de la historia del derecho, de la propiedad, del dominio o de la tenencia indígena para el presente. Claro, nos enfrentamos a un problema de los grandes de la historia del derecho, y es explicar discontinuidades. Tenemos que explicar una discontinuidad, y si hacemos una historia crítica, como todos creo que aspiramos a hacer una historia crítica, lo que tenemos que explicar es esa discontinuidad. ¿Cómo pasamos de una mentalidad dominical o de los resguardos de los que hablaba Fernando Mayorga a la propiedad contemporánea? Y tenemos que buscar un momento de una solución de continuidad, o un momento en el que tenemos que encontrar un intermediario o una interfaz, si queréis admitir esta palabra, que nos permita hacerlo. Y no nos sirve directamente la enunciación de una categoría en el código. Y felicito a mi colega Paloma, porque yo creo que ahí da en el clavo. No nos sirve simplemente con la enunciación, o no sirve simplemente con decir, bueno, aquí en el código o en este diseño de registro encontramos un diseño parecido al del Grundbuch alemán, al Acta Torrens, o un sistema de transcripción francesa. O si esto tiene que ver con el sistema ginebrino o con el código suizo. No, yo creo que más allá de la enunciación tenemos que pararnos en cómo se diseñan los registros y cuál es la experiencia práctica de cada registro. Y os avanzo la tesis del libro. En España el registro de la propiedad entre 1861 y 1944 no fue un registro de la propiedad, fue un registro de la posesión. Lo que se inscribieron fueron posesiones, no propiedades. ¿Por qué? Porque se admitió la posibilidad de inscribir una posesión o inscribir propiedades con títulos posesorios que mediante prescripción y con el paso del tiempo se convertían en propiedad. ¿Por qué hacemos esto? Porque teníamos que resolver también en España una situación de digestión de antiguas situaciones dominicales. En España no tenemos el problema de la propiedad indígena, teníamos el problema del censo enfiteutíco. ¿Cómo elegir entre los dos dueños, entre el dueño útil y el dueño directo, quién va a ser el nuevo propietario? Acudimos a la posesión y el expediente de la posesión cumple con la misma función o parecida función a la que Pamela ha señalado para el Acta Torrens. Aplana, abstrae, hace las causas, las diversas causas por las que uno es dueño, quedan aplanadas. El titular de una renta, el señor, puede decir, bueno, este pueblo me paga una renta, llevo a 2 testigos y estoy en posesión de la renta. Esto es dominio directo y como dominio directo, posesión entra en el registro. Pero también un dueño útil puede ir. Yo estoy trabajando en la tierra, llevo 2 testigos de que estoy trabajando en la tierra desde hace generaciones, lo paso. El sucesor en un mayorazgo ya no tiene que ir a un juicio de tenuta. Basta con que diga, bueno, yo soy el sucesor en el mayorazgo, poseo estos bienes, accedo a la posesión. Por eso mismo la posesión cumple en el caso español con la función que cumplía el Acta Torrens. Curiosamente, y con eso termino y simplemente avanzo algo, los historiadores del derecho registral inmobiliario español, esto es un lugar común, afirman que el registro de propiedad español obedece al modelo germánico, un modelo germánico mixto, un modelo germánico mitigado. Claro, lo hacen sobre el examen del diseño de la ley. Si vamos a la práctica de lo que efectivamente allí se inscribió, a lo que se parece el sistema español es al sistema inaugurado en 1875 en Inglaterra, el Land Transfer Act, a través de la cual, a través de un título posesorio,
de alguna forma se digerían antiguas situaciones, ¿no? Esta es un poco la idea, simplemente más que una pregunta, es un poco también este aporte de la experiencia española, y que de alguna forma que no solo me congratulo de haber estado en esta sesión, por escuchar y oír atentamente estas interesantísimas intervenciones, sino también porque de alguna forma refuerzan en muchos sentidos la tesis que yo trataba de avanzar. Muchas gracias de nuevo a los dos. Pamela, ¿querés Sí. ¿Me escuchan? ver? No sé qué. Adelante. Vale. Y bueno, ahora sí. te saludo, Fernando. Para mí es un placer volver a verte. Yo te vi en Berlín hace mucho, cuando presenté un pequeño avance de mi tesis, me acuerdo. Y la verdad que ahora puedo hablar mucho más porque tengo mucha información. Esto que decís vos, de cómo funciona el registro español, que funciona como un registro de la posesión, es muy interesante porque en el 2004, en Córdoba, en mi provincia, se creó un registro de poseedores. Justamente porque el caso argentino tiene una gran particularidad, que es que Vélez Arfiel no crea el registro de la propiedad, lo rechaza y da una serie de argumentos. Pero antes de la sanción del código, en Córdoba existía un registro de la propiedad. Ese registro de la propiedad era un registro en donde la inscripción era constitutiva. O sea, se supeditaba las obligaciones de un acto jurídico a la inscripción del título en el registro. Y obviamente que una vez que accedía a la inscripción, tenía presunción, la titularidad de la propiedad no podía ser atacada ni por particulares ni por el Estado. Pero ¿qué sucede? Entra en vigencia el Código Civil y empieza a existir un problema porque, como la competencia de la normatividad de fondo es de la nación, las provincias no pueden avanzar sobre el sistema de transferencia de los derechos reales. ¿Qué termina pasando? Que se empiezan a crear registros de la propiedad en cada provincia que van en contra del sistema del Código de Fondo. Entonces la Corte Suprema se pronuncia en el caso Jorba y en el caso Papa y declara la inconstitucionalidad de los registros de la propiedad, y recién es en el año 68, con la reforma del Código, que se va a establecer la inscripción publicitaria en los registros, a los fines de publicidad. Pero lo que vos marcas es muy cierto. ¿Por qué? Porque los registros realmente, como la regla es la posesión y la excepción es la propiedad, en el 2004, para poder sanear títulos, tuvieron que decir, vamos a crear un registro posesorio que es un registro personal, es un registro con efectos personales, porque nuestro registro de propiedad es un registro que está pensado para personas que tienen un poder adquisitivo, porque para llevar al agrimensor, para hacer el plano de mensura, eso tiene un costo. Entonces, en estos espacios donde el acceso a la propiedad privada tiene que ver con un poder adquisitivo para judicializar, para tener para cumplir con esos lineamientos de los registros de la propiedad que pretenden ser tales no funcionan. Y tenemos que empezar a pensar en registros posesorios. Pero, digamos, esa es como la gran problemática. Espero que pueda acceder a tu libro rápido, porque tengo muchas ganas de leerlo. Así que la verdad, no te pude escuchar, porque me parece que está en silencio. Y la verdad que estoy muy contenta, porque yo creo que eso tenemos que explorarlo. Justamente estoy dirigiendo una tesis de grado acá, que es sobre la deconstrucción de los registros de la propiedad en México, el caso de Nuevo León. Porque México es un caso interesante porque el Código del 70 sí regula la creación del registro de la propiedad. Este código, que después va a ser adoptado por los diferentes estados, termina, digamos, el estado es el gobernador el que crea el reglamento del registro de la propiedad. Entonces lo que también se ve es, a ver si te puedo decir algún tipo de respuesta, que fue lo que encontré en Argentina, es el derecho administrativo. Esa es la clave de la cuestión, no es el derecho civil, es el derecho administrativo. Y yo creo que eso podemos trabajarlo en perspectiva internacional, porque al fin y al cabo llegamos todos a la misma idea. La propiedad es una ficción y la realidad nos está hablando de la posesión. Así que muchísimas gracias por tu comentario. Gracias, Pamela. Bueno, tenemos varias preguntas más
así que les vamos a pedir que sean concretos y concisos en la pregunta y en la respuesta. Patricio López Díaz Valentín, adelante, abrite el micrófono, presentate brevemente. Hola Viviana, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Quería, primero agradecer a la Universidad Monterrey, al Instituto de Historia del Derecho por haber organizado esta charla tan interesante. Hola. Bueno. Y quería primero, siguiendo un poco lo que planteó Fernando Mayorga y después también Pamela, coincido con ellos en esa importancia de que nos brinda Perdón. Cristina Seguís, ahí está, sin querer, no sé, una falla de Zoom, alguien que no estaba habilitado pudo compartir pantalla. Los que están habilitados no pueden, pero hoy alguien que no estaba habilitado pudo compartir pantalla. Menos mal que la conocemos a Cristina, sabemos quién es, corríamos el serio riesgo de que se compartiera algo que no fuera apropiado para este ámbito, pero bueno, hoy es la reunión de las cuestiones inesperadas totalmente. Ya creo que ya con esto estamos agotados. Así que bueno, solucionado ese tema, Patricio, disculpa la interrupción, adelante. Bueno, para los que no me conocen, yo soy abogado, doctor en Derecho con especialidad de Historia del Derecho, y me he abocado en mi tesis doctoral justamente a la problemática indígena en Mendoza y en el derecho indiano. Y un poco coincido tanto con lo que planteaba Fernando, a quien le mando un gran abrazo, como a Pamela, y los felicito a ambos por sus exposiciones, la necesidad de poder recurrir a los conceptos que nos brinda la historia del derecho, y concretamente el derecho indiano, para poder resolver problemas actuales. Y mi pregunta, sobre todo es para Pamela, al ser argentina, si ella no coincide un poco que acá en la Argentina, para los que no saben, en el año 94 se reformó la Constitución argentina, y los constituyentes, intentando solucionar la problemática territorial indígena, incorporaron el 75, inciso 17, que a mi juicio, más allá de los problemas técnicos que se ha llevado a la práctica, creo que es un artículo, un inciso, que no llega a comprender la complejidad del tema, ya que simplemente y solamente reconoce la propiedad comunitaria indígena, cuando en realidad, si uno ve el caso de México y el caso peruano, se ve que los indígenas justamente tenían distintos tipos de propiedades, y ellos también tenían propiedad individual, cosa que el 75, inciso 17, no se los reconoce. Habían proyectos para reconocer tanto la propiedad comunitaria como la propiedad individual. No sé bien por qué no se tuvo en cuenta esos proyectos, y solamente se ha reconocido la propiedad comunitaria. Y en realidad, inclusive, cuando uno ve el caso mexicano y el caso peruano, inclusive la distribución de tierras y los distintos esquemas de distribución de tierras eran mucho más complejos, inclusive, que solamente un reconocimiento de propiedad comunitaria y de propiedad individual. No sé si más o menos, Pamela, coincidís en el enfoque de que el inciso 17 del artículo 75 fue, digamos, un gesto de tratar de compensar, ¿no?, años, si se quiere, de haber ocultado la problemática indígena, pero a mi juicio creo que ha sido insuficiente, porque justamente no se les reconoce a los indígenas la posibilidad de su
propiedad individual, que en la práctica lo tenían tanto antes de que llegaran los españoles, y fue reconocida también posteriormente bajo el derecho indígena. Nada más. Bien, muchas gracias, Pamela. Sí. perdón. Gracias, Patricio, por tu pregunta. También me acuerdo que nos conocimos en Berlín, todos nos conocimos en Berlín. Sí. Y ahí, mira, yo creo que hay que tomarse un tiempo largo para responder esa pregunta. Voy a hacer una pregunta con una respuesta sintética y después voy a llamar a un colega mexicano que está presente, Jair, que él presentó las jornadas de jóvenes investigadores de historia del derecho y que él tiene una visión desde la comunidad indígena. Que eso es interesante rescatar. Yo creo que el artículo de la Constitución argentina es un primer paso. ¿Por qué? Porque para comprender la forma de relacionarse con las comunidades hay que hablar con las comunidades. Porque las categorías de propiedad individual son categorías propias de la cosmovisión jurídica europea. Entonces, hay que romper con ciertas barreras coloniales. ¿Qué pasa? Sí, la Constitución declaró, pero el indígena urbano no tiene protección en esa declaración. Después tenemos el proyecto de reforma del Código Civil, en donde yo participé en las audiencias públicas y no había ni un traductor presente para que las comunidades indígenas pudieran escuchar los proyectos y lo que significaba colocar a la propiedad comunitaria indígena en la nómina de los derechos reales. Entonces, estos temas hay que tomárselos en serio. ¿Y cómo se los toma en serio? Para mí, invitando a las comunidades indígenas. Que ellos nos expliquen a nosotros qué entienden ellos por la relación con la tierra. Porque evidentemente las categorías nuestras, como bien dice Fernando en Colombia, no sirven, no dan cuenta. Tenemos que tener un derecho lo suficientemente permeable que permita, porque no es lo mismo lo que pasa en el Cauca que lo que pasa en el sur de Argentina, evidentemente no. Entonces, esa abstracción es muy violenta, invisibiliza mucho. Entonces, Jair está haciendo una tesis de doctorado que es muy interesante. ¿Te animás, Jair, a explicar un poco lo que vos planteas en tu tesis, si se puede? Sí, claro, me animo. Le podemos dar la palabra a Viviana un ratito, que él está haciendo su tesis de doctorado sobre esto y hace una crítica a la Revolución Mexicana. Desde... Sí, por supuesto que sí, lo único que quiero aclarar es lo siguiente. A pesar de que tuvimos un orador menos, tampoco podemos extendernos demasiado en el tiempo. Hay una pregunta de Romina Zamora, una pregunta de Gabriela Gresores, y después queremos hacer el cierre. Así que lo escuchamos a Yair, y después le pasamos la palabra a Romina, a Gabriela, y después al doctor Abasolo. Adelante, Yair, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Yair, estudio el doctorado en Historia, y bueno, soy de una comunidad indígena de México. Yo me dedico a esto. Bueno, en un inicio me planteé estudiar cuestiones agrarias de mi comunidad y trabajaba en la época colonial, y últimamente me he metido al siglo XX, y me interesan mucho los debates que ustedes tienen como juristas, porque sus repercusiones, bueno, lo que hacen sí tiene pues una repercusión real con nuestras vidas, ¿no? Entonces, quiero usar la historia pues para apoyar a los problemas que tenemos en mi comunidad. Bueno, esto es como un aspecto muy personal, pero en una cuestión más como académica, les quería, bueno, ustedes como juristas, hacer una pregunta y al mismo tiempo una observación respecto al derecho indiano. Bueno, el derecho indiano, a mi juicio, lo podemos dividir en dos, bueno, respecto a comunidades indígenas, en dos regiones, a las que la corona española les respetó indiscutiblemente la propiedad, que son a las sociedades de alta cultura, como es la mía, y las regiones que se considerarán bárbaras y no se les respetó en lo absoluto la propiedad, como es el caso argentino, y el norte de México, como es Nuevo León, en donde pues todo era baldío, y bueno, ahí no hay el registro de la propiedad, como están diciendo, pues se parece a Argentina, se parece a Colombia, porque ahí no hay un respeto a la propiedad indígena. Pero en el sur de México, donde la propiedad
indígena, incluso la de los señores naturales al respecto, pues bueno, el tema es muy diverso y el registro de la propiedad no sé cómo se hizo, pero dudo mucho que, bueno, que al menos los gobiernos federales del sur hayan implementado unas políticas similares a lo que están describiendo. Y no, ese tema no se ha trabajado. Pero bueno, en resumen, la pregunta que ustedes como juristas me gustaría que me ayudaran a aclarar es ¿qué tanto es, los títulos, el origen de la propiedad en el Estado Nacional Mexicano se apoya en la bula papal alejandrina? ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, en la bula alejandrina, la más importante. Y bueno, los estados nacionales, cuando hablaron de su propiedad, no sé, indistintamente en México, cuando reformulan la idea del origen de la propiedad, lo hacen basándose en esta bula. Y hace tiempo leí una petición que hicieron un grupo de comunidades indígenas o líderes indígenas al Papa para que éste desconociera esta bula y así los países no tuvieran ese argumento para abocarse al origen de la propiedad, alegando a esta bula que tiene, bueno, que es religiosa y todo lo que ya sabemos. Pero ahora mi pregunta es, en estos lugares donde pues donde no se está respetando la propiedad indígena, como es en Argentina, en Chile, ¿cómo se están apoyando los estados nacionales para apropiarse de esa propiedad que, bueno, indígena o naturalmente no, bueno, ese proceso de apropiarse y registrar la propiedad, cómo se está haciendo? Y bueno, ustedes como juristas, ¿qué opinan sobre la legalidad que hacen estos estados alegando pues, a las bulas papales? Y bueno, sería todo. Gracias, Yair. Veo que me parece que el doctor Fernando Mayorga es el que te quiere contestar la pregunta. Muchas gracias. Fernando, abrite el micrófono. Micrófono, sí, señora. Bueno, no, indudablemente se están tocando puntos de mucho valor y de mucha importancia, pero quiero resaltar varias cosas. Primero, origen del registro inmobiliario en las Indias, séptima década del siglo XVIII. Y lo que había pasado hasta ahí, ¿dónde constaba? Cierta forma de propiedad estaba en las notarías, pero la propiedad comunitaria indígena estaba regulada de otra manera, en otro tipo de registros. ¿Cómo confluyen estos registros? Es la pregunta. Eso está por resolverse. ¿El registro resuelve el problema de la propiedad indígena? ¿Recoge esos títulos que los oidores visitadores confirieron a los resguardos como comunidades de derecho? Esa es otra pregunta que queda pendiente de resolución. Lo que quiero decir es que aquí estamos llegando a una temática de muchísimo valor, pero donde tenemos muchas más preguntas que respuestas. Yo estoy haciendo notar las preguntas pendientes de respuestas. A Yair le diría lo siguiente: lo que hacen los estados nacionales es recoger ese dominio que el papado había entregado y en virtud de ese recogimiento que hace el Estado Nacional, sigue otorgando títulos de propiedad. ¿Bajo qué forma? Baldíos. Esta es otra categoría que tenemos que empezar a manejar. Hay que... lo de Fernando me parece fantástico. Yo quiero felicitarlo por su libro y espero ser uno de los destinatarios del regalo, porque eso sí, Fernando, estás muerto. Pero la pregunta es, ¿por qué no empezaste tu trabajo un siglo antes? ¿Por qué? No de tu vida, sino en la temporalidad de tu trabajo empieza en 1860 y algo, según creo ver. El problema está antes. Para América Latina el problema está antes. Luego, nosotros
debo confesar aquí que yo fui funcionario de registro inmobiliario y luego abogado visitador de las oficinas de registro de este país. Bueno, no de todas, pero sí de muchas. Yo instauré los nuevos sistemas de matrícula inmobiliaria en Norte de Santander, que es otro terreno pegado a Venezuela, donde están pasando los inmigrantes todos los días que ustedes ven en la prensa. Todo eso me lo caminé yo. Entonces, este sistema registral necesitamos cogerlo desde los orígenes. Primero, tener clarísimo cómo fue el sistema registral español, cómo pasa a América tan tardíamente y cómo todo lo que había antes se vuelca o no se vuelca, Pamela, en ese sistema. Ahora, cuando me hablabas de la creación de un sistema de registro dual, indígena, eso es el suicidio. Los sistemas de registro dual son el suicidio. Porque al contrario, lo que tenemos que buscar es un sistema donde quepan las diferentes formas para que todas se reconozcan entre sí. Pero eso ya no se hizo en muchas partes. En muchas partes se optó por otras soluciones. ¿Cómo enmendar esas soluciones que probablemente son las que estén dándole origen al conflicto hoy en Colombia entre los cultivadores de la caña, que son empresas ultramodernas del siglo XXI con capital, imagínenselo, bueno, ustedes ya se pueden imaginar eso, los palmeros por otro lado, y luego los indígenas por el otro. Y aquí no puedo, si no lo digo me reviento. La actual directora de la Agencia Nacional de Tierras es una funcionaria que el actual presidente sacó del régimen de la entidad de los palmeros colombianos y la llevó a hacer reforma agraria. Ya se pueden ustedes imaginar cómo ha sido el problema agrario en los 2 últimos años del gobierno colombiano. Entonces, estamos aquí con preguntas cruciales, pero preguntas cruciales que hay que resolver desde España para empezar. Tenemos que tener claro cómo funcionaba ese registro inmobiliario Fernando Martínez Pérez desde 1770 en adelante, ver cómo pasó a cada territorio nuestro y cómo antes de la codificación, porque la codificación es un fenómeno de mediados del siglo, por lo menos en Colombia, donde nos copiamos el código chileno. El único código medio razonable que tuvimos fue el del Estado Soberano del Cauca, pero eso fue después. Y cómo se aborda a lo largo de la historia la regulación registral de esas diferentes formas dominicales para tener una claridad de qué es lo que está pasando. Claro, hay países donde la cosa es más fuerte y más delicada. Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México. Pero también lo tienen ustedes en la Argentina. Entonces yo lo que invito es que miremos, y veo ahí muy juiciosita a Viviana Cune, veo que podemos pensar en un proyecto que nos involucre a todos y que involucre a muchos estudiantes nuestros y que por favor nos consultemos los unos a los otros, nos contestemos el teléfono. Porque es que si yo llamo a Viviana no es para decirle, lindos tenés los ojos porque los tiene, pero eso ya lo sé, sino, oye, mira, tenemos esta preocupación y entre todos podemos resolverlas. Entonces, yo veo que el Instituto Ezequiel, mis felicitaciones de nuevo, de todo corazón, y tú lo sabes, está haciendo las cosas muy bien. Invéntense un proyecto global donde podamos aportar a los muchachos jóvenes que quieren aprender, pero hagamos entre todos una tarea que es de América, es continental, es que las categorías básicas son de todos. Luego se van, digo yo, diversificando, está mal dicho, se van ramificando, tal vez está mal dicho, pero hay un origen común y España tiene ahí un peso enorme. Pensemos en un macroproyecto, ojalá donde estén los alemanes, porque ya veo que todos nos conocimos en Berlín. Entonces, ya que nos conocimos en Berlín, que piense esta gente alemana en un proyecto, yo me ofrezco con todo el gusto del mundo para dar lo que tengo, sé, y para más que respuestas,
formular estas preguntas que las presentaciones me han suscitado. Veo que aquí hay un universo de trabajo por hacer. Empecemos rápido porque nos va alcanzando el tiempo. Yo, por ejemplo, estoy cumpliendo hoy 66 años. Cierto, feliz cumpleaños. Es verdad, hoy es el cumpleaños de Fernando. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Necesito un aplauso comunitario. Pero es un niño, 66 años, es un niño. Lo felicita. Eduardo, pero el tiempo pasa y lo que no vayamos haciendo se va a quedar sin hacer. Nada de eso. Nada de eso, Fernando. El tiempo pasa y se nos pasa el tiempo de esta charla también. Y hay muchas preguntas y en 15 minutos tenemos que cerrar. Así que tenemos a Romina Zamora, Romina Cortito, a Gabriela Agresores, a Juan Foz y a Cristina Cegueso en 15 minutos, incluido el cierre. Así que, Romina, adelante. Muchas gracias, Viviana. Bueno, felicitaciones a los expositores. Y yo quiero retomar una idea que dijo Fernando Martínez, a quien saludo también en este momento. La dificultad que nos plantea la discontinuidad. Porque el registro de 1770 tuvo en México un fenómeno fantástico, que fue la de la creación de los justos títulos, de los títulos primordiales. Las comunidades indígenas fueron delante de escribanos y determinaron un territorio como la de la autoridad del cacique y que fungía como el dominio del señorío. Bien, lo que pasó con propietarios indígenas de la Mixteca, que es la zona de donde es Yair, pasó que había ya haciendas pequeñas que se llamaban ranchos, que proveían a la Ciudad de México, que tenían propietarios indígenas, reconocidos como propietarios individuales, y que en su momento se sintieron como expropiados por los caciques que estaban pidiendo el reconocimiento de un territorio mayor y al que automáticamente se le atribuía la condición de propiedad comunal. Hay una discontinuidad, me parece que una cuestión de la historicidad de los conceptos que hay que resolver y ver cómo ingresa eso al siglo XIX. Y otra cosa para Pamela, me pareció súper linda su exposición, pero con respecto a la ley 26.610, la que pidió el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, acá en Tucumán sucedió que se hizo el relevamiento. Se hizo, no sé en otras provincias, pero acá se hizo de una manera muy exitosa, con antropólogos, arqueólogos, historiadores, abogados, geógrafos, y encontraron que determinadas comunidades, en general la mayoría, sobre todo las de la montaña, tenían la ocupación dispersa, usaban territorios que estaban dispersos en distintos lugares, de manera estacional, con distintas actividades en uno y otro, pero lo que sucede es que muchos de esos terrenos han quedado dentro de propiedades, de lo que hoy son propiedades privadas. Entonces, ¿cómo resolvemos esa situación? O si tiene solución. La verdad que esto lo encargó el Estado y quedó en esa instancia. Quedó el relevamiento, la publicación, que creo que no se relevaron tampoco todos los territorios, pero el Estado ya no supo qué hacer con eso y lo encarpetó porque muchos de esos terrenos quedaron dentro de propiedades privadas. Ahí la discontinuidad otra vez. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Si se puede resolver de alguna manera. Como decía Fernando Mayorga, son problemas de enorme actualidad. Y bueno, nada. Me callo para dar lugar a los demás. Gracias, Viviana. Gracias, Romina. Pamela, ¿querés contestar? En dos cuestiones mínimas. Esa ley, Romy, es una ley de emergencia que manda a suspender la ejecución de sentencias en los que se estén afectando y se pueden afectar derechos de comunidades indígenas. Y evidentemente, eso que vos marcás es uno de los desafíos, ¿no es cierto? Porque ahí vos tenés
en esa reconstrucción de lo que las comunidades entienden y lo que implica su relación, implica que llega un momento en donde el ejercicio de esa forma de vinculación de la propiedad choca contra un derecho de un titular registral. Entonces ahí hay un problema. Entonces ese es un problema que demanda digamos, como un proyecto para solucionar eso, para que pueda coexistir, pero ¿cómo se va a resguardar también la titularidad? Porque ese titular registral tiene un título, lo tiene inscripto, entonces ahí hay una situación que demanda evidentemente repensar las categorías, pero tener en cuenta que hay un titular registral. Entonces ahí creo que es una cuestión de sentarse y pensar, pero no podemos sentar otro día y armar un workshop sobre eso, ¿no? Pero bueno, sigo cumpliendo las órdenes de Viviana. Bueno, gracias Pamela. Gabriela Gresores, presentate por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy medio sapo de otro pozo, soy de la Universidad Nacional de Jujuy, soy historiadora, y en realidad me ocupo de las prácticas, no tanto de las leyes, sino que seguir a lo largo del siglo XIX un tema tan complejo en nuestra provincia hasta el día de hoy. En la provincia de Jujuy casi todo el mundo está flojo de papeles, no solo las comunidades, en donde no se pudo hacer el relevamiento que se hizo por la ley, prácticamente no se ha hecho, sino que además tampoco los titulares son tan titulares registrales, ¿no? Sino que el tema de la propiedad es un tema bien político, es propietario el que el gobierno dice que es propietario. Entonces, me parece que todo lo que han planteado ustedes es recontra interesante. Ojalá nos avisen, no a los que estudiamos historia del derecho, pero sí cómo se aplica o qué formas, además de derecho, como decía Pamela, las ideas que tienen los propios sujetos de lo que es su derecho o no lo es. Nosotros ahora estamos trabajando, si bien yo trabajo siglo XIX, también trabajo con las comunidades ahora, y es muy interesante ver cómo la gente ha acudido a distintas figuras, por ejemplo, que las tierras eran fiscales, porque hay un registro de que cuando las comunidades reclamaron no les dieron en el siglo XIX, y cuando dijeron que eran fiscales y que las querían en enfiteusis o en arriendo del Estado, sí se las dieron. Entonces siguen haciendo lo mismo, con una ley de la provincia actual que dice que desde que es patrimonio de la humanidad, las tierras fiscales no se pueden reclamar. Entonces, la gente hace costosísimos trámites y obtiene menos la tierra que tierras que hubieran estado alguna época titularizadas y hoy vacías. Entonces, me parece que también cuáles son las propias percepciones, o por ejemplo, también en el siglo X, a principios del siglo XX, que el que dio los títulos fue un comisario. Entonces hay una cantidad de títulos de gente que tiene títulos, pero son títulos que dio un comisario. Entonces, ¿cómo se entendía la autoridad? Esto de que seguro el registro, no, eso es pero seguro, porque además estaba vedado para esta población, ni siquiera podían presentar. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, ya desde el punto de vista más de la Constitución, desconocidas comunidades indígenas, compra colectiva de tierras a fines del 19. Entonces, cuando ya eso no parecía posible, según los códigos y todo eso, sí ocurrió, ¿no? Entonces, me parece que es bastante interesante como articular, y bueno, desde ya obviamente espero quedar de alguna manera conectada, pero articular la legalidad y las prácticas, porque es un tema en la Argentina totalmente vigente, ¿no? Donde aparece como usurpación y con derechos, digo, por lo menos en nuestra provincia, flojos de papel es todo el mundo, por lo tanto, desde el punto de vista de qué es ocupación o qué es titularidad, es un problema bien político. Así que les agradezco. Gabriela, muchas gracias. Hay una pregunta de Cristina Segueso. Cristina, vos habías pedido que te haces un comentario cortito, por favor, porque queda Juan Foz y el doctor Martiré, y ahí nos vamos, porque yo tengo otra conferencia. Adelante.
Es un comentario nomás. Bueno, primero felicitar a los expositores, me resultó sumamente interesante lo que han expuesto, pero es un solo comentario. En los estudios que yo he hecho, yo no me dedico a este tema de la tenencia de la tierra, pero sí encontré la desaparición de una figura indiana que es el protector de naturales. Tuvo un registro negativo en la provincia de Mendoza. En 1830, el protector de naturales había regularizado la propiedad de indígenas en la zona de la Valle. Y en 1838 aparece un personaje que hace una mensura y lotea y vende esos terrenos. Y los propietarios empiezan a reclamar esos territorios. Entonces los indígenas, que solo tenían ese título de propiedad anterior, recurren, como ya no está la institución del protector de naturales, recurren al párroco y al subdelegado. El párroco y el subdelegado recurren al gobernador, y el gobernador por decreto les garantiza las tierras a los indígenas. El asunto queda ahí, yo lo había visto ahí a través de la historia. Años después, en 1993, el problema vuelve a aparecer, y un grupo de investigadores de la Facultad de Derecho, dirigidos por la doctora Puerta de Chacón, que se dedican al estudio de la regulación jurídica de la tenencia de la tierra, me pide este antecedente, y ellos buscaron un principio de solución que se convirtió en ley en el año 1993, porque el conflicto había subsistido desde el siglo XIX al XX. Ese es el comentario que yo quería hacer, porque se ajusta mucho a lo que ha hablado Alejandra Cacciavillani. Entonces quería hacer ese comentario. Nada más. Todo suma, y esto es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? A que esto sea una red para intercambiar información y profundizar en nuestras investigaciones. Hay una pregunta de Juan Foz, y luego, doctor Martínez. Juan Foz, presentate, por favor. Gracias. El micrófono. Diana, gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿no? Sí. Gracias. Muy interesantes las exposiciones, siempre dan para pensar y para enriquecerse. No, yo simplemente un comentario breve. Se habló de la discontinuidad y estoy de acuerdo con ese proceso. Creo que un hito en esa discontinuidad lo marca el proceso de codificación, concretamente en nuestro país, en la Argentina, es trascendente. Antes de la codificación hay que decir que la propiedad era comunitaria o familiar, pero también no solo para los indígenas, sino también para el resto de la población. La población no indígena, que era, digamos, los mestizos, la inmensa mayoría de la población. En Argentina todavía se dice que el último censo arroja un 95% aproximadamente de población que no es indígena, es decir, un 2 o un 3% de población indígena. Entonces la propiedad era comunitaria y era familiar para los descendientes españoles, comunitaria para los indígenas. Y esto se va a ver de a poco limitado por el régimen republicano, fundamentalmente a partir del año 13, que suprime los mayorazgos, el yanaconazgo, la mita, etc. Y con el Código Civil se va a imponer de algún modo la propiedad individual para toda la población, sea indígena o no sea indígena. De manera que con el proceso de codificación y con la instalación, digamos así, de la propiedad individual, entiendo que se ven de algún modo perjudicados, si ustedes quieren, tanto los indígenas limitándoles, prohibiéndole la propiedad comunitaria, como el resto de la población que tenía una propiedad familiar que se vio atomizada por la herencia y la división forzosa e igualitaria de la herencia, que ha atomizado la propiedad, como arrojan en general los datos de la propiedad agraria y los últimos dos censos, el de 1998 y el 2008. Así que es interesante esto, porque nos permite todo esto que se ha hablado y toda esta cuestión del surgimiento ahora, a partir de la Constitución del 94 en la Argentina, de la propiedad comunitaria indígena, nos permite hacer un replanteo, como bien han hablado aquí los expositores, para, ver cómo estamos parados y ver cómo se puede mejorar y cómo se pueden atender las distintas realidades. Bueno, gracias. Gracias, Juan. Es un tema para un largo debate.
Vamos a pasar a darle la palabra al doctor Martiré y después el doctor Ezequiel hace la despedida. Adelante, doctor. Muchas gracias. No, yo muy corto, no más que para señalar lo complejo que es este tema de propiedad, posesión y tenencia, y a adherir a las expresiones de Fernando Mayorga de que aquí hay que trabajar en conjunto, porque de lo contrario no se va a llegar a la verdad. Y que hay que conocer también el régimen de propiedad española. No creer que una propiedad individual es porque era así en el régimen hispánico. En el régimen español había propiedades comunitarias. Eso lo ha explicado José María Mariluz Urquijo en un libro muy bueno que recomendó el doctor Abásolo en una de estas reuniones, que no dejen de leerlo. Yo quiero hacer lo mismo. Y además que este tema debe considerarse en conjunto. Y este es uno de los grandes temas que nuestro instituto podría recoger y distribuir trabajo para lograr en fin, llegar a la verdad, que eso es la tarea del historiador. Felicitarlo a todos por sus exposiciones y saludarlo a Fernando Martínez, que no lo había visto y que me gusta mucho verlo después de tantos años. Nada más. Gracias, doctor Martínez. Doctor Ezequiel Abásolo. Bueno, muy bien. Voy a ir cerrando con la celeridad que nos corresponde, pero creo que para sintetizar todo lo que se ha dicho, más allá de felicitar a ambos expositores, a los colegas que han preguntado, los felicito especialmente a Fernando Martínez por su presentación de mañana, y ya lo estoy invitando para que haga una presentación a nuestro instituto, así que después hablamos, pero creo que todos han dicho muchísimas cosas valiosas que tenemos que reflejar, recordar. Se trata de un tema complejo que se ha pretendido simplificar. Se lo ha simplificado desde la perspectiva normativa y lo hemos simplificado, incluso nos incluimos entre todos, lo hemos simplificado nosotros los historiadores. Hay que deconstruirlo y reconstruirlo en su complejidad. Y en este sentido, la invitación, indudablemente, tiene que ser, como también lo ha dicho muchas veces Fernando, Fernando Mayorga, hay que hacer otras preguntas, pararse en otro lugar, y en este sentido también tenemos que tener otro instrumental y ver los testimonios, quizás los mismos testimonios, pero con otros ojos. La realidad la tenemos ahí, pero estamos viendo con los anteojos equivocados. Tenemos que pensar esa lectura desde otra realidad. Y, por supuesto, acá tenemos un flor de tema. Así que, bueno, quiero extender nuevamente mi felicitación y seguimos trabajando. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y los esperamos el jueves que viene en la conferencia de cierre de este extraordinario ciclo académico 2020 que tuvo el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, en el que van a dialogar dos maestros, dos sostenes enormes que tiene este instituto, que son el doctor Eduardo Martiré y el doctor José María Díaz Couselo. Van a estar ahí dialogando sobre este instituto, sobre lo que pasó durante todo este año, así que los invito, el que no se anotó, que se anote, quedan pocos lugares, así que nos estamos viendo el jueves que viene. Fernando Mayorga, feliz cumpleaños, mirá qué feliz fiesta cumpleaños, Fernando, feliz cumpleaños. Y gracias a todos. Adolfo Martínez. Chao. Todos, y procuraré celebrar a nombre de todos. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Chao. Adiós.